Juan Carlos Valenzuela. Él es hipnoterapeuta. Nos va a hipnotizar Juan Carlos Valenzuela. Qué gusto tenerlo. Muchas gracias. A ver si nos hipnotiza desde allá para acá. Existe esa posibilidad. Varios temas importantísimos que la ciudadanía, las familias, a veces quizás no son lo suficientemente capaz de aceptar los trastornos como es la ansiedad, como es la depresión, como es las compras compulsivas, como es un sinnúmero de cosas. Hoy en la mañana Lice decía, uno quiere irse de viaje a Osiste Chiro, pero quiere irse de viaje, para mí eso es un problema, pero también parte de estos crisis emocionales y el mundo las vive. ¿Cómo va esta situación? Entendemos que hay un aumento después del COVID o post-COVID, o ya venía creciendo antes del COVID este tema de las depresiones, y aumentaron, creo, también con estas crisis delincuenciales, don Juan Carlos Valenzuela. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bienvenido. Carlos Luis, Lisset, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues hablando de este tema de los trastornos de ansiedad y depresión, pues definitivamente se vinieron agudizando con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un encierro, una pandemia, muertes. Las personas se ponen en estado de alerta y, por supuesto, estos números empiezan a incrementarse. Sin embargo, estos trastornos no solamente vienen del tema de la pandemia, han venido ya suscitándose durante mucho tiempo atrás. Porque 12:37. Hey. 12:37 minutos, parece que hubo un pequeño inconveniente. Desde el mundo y donde hay un retraso en el internet. Pero estoy seguro que es producto de la luz. De los apagones. Sí, estoy producto de eso. A ver, discúlpeme, el crecimiento... Él decía que venía antes ya del COVID, el crecimiento en depresiones y ansiedades. Por supuesto, sí, es el tema de ansiedad y depresión. ¿Qué es ansiedad? Es un exceso de futuro, es una preocupación permanente por el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral? Estamos buscando escenarios, y los escenarios que el cerebro nos pone son escenarios negativos. ¿Por qué? Porque esa es la función del cerebro, ¿sí? Buscar escenarios negativos para tratar de solventarlos, para tratar de crear acciones que nos permitan mitigar estos escenarios, ¿sí? Entonces, el ser humano está, por así decirlo, diseñado de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en un trastorno de ansiedad? Se da cuando se vuelve un hábito, cuando el tema de la preocupación se vuelve una constante, es decir, se perpetúa en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque no podemos evitar preocuparnos por ciertas cosas que tenemos que hacer en el futuro, pero si eso se va prolongando, pues ya se transforma en un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a producir ciertos químicos que hace que esos químicos pues reproduzcan esa sensación de malestar, de preocupación, de intriga, de inseguridad que puede estar acompañado por estos eventos. 12:38 minutos, y usted es hipnoterapeuta. Esa rama terapeuta, hipno, me parece que es de hipnosis. Usted, ¿cómo actúa el hipnotismo en las personas que tienen ansiedad o tienen, la otra se me fue, ansiedad y depresión? ¿Cómo actúa esto? Qué buena pregunta, gracias. La hipnosis es una terapia de relajación profunda. Es decir, a través de ciertas técnicas, el terapeuta logra que el paciente se relaje. ¿Y para qué existe la relajación? Para acceder a información subconsciente. ¿Para qué, Carlos Luis y Lisset? Para encontrar las raíces originales o las causas originales de esos efectos que está sintiendo la persona, ¿sí? Ejemplo, voy a poner el tema de la ansiedad. Hagamos una cosa, pongamos un trastorno del sueño, insomnio, ¿sí? El insomnio es el efecto de algo. ¿Por qué yo dejo de dormir? ¿Sí? Y eso tiene una causa original. Muchas personas, en este caso de trastornos de ansiedad, depresión, miedos, fobias, pánicos, tienen una causa original en eventos pasados ya vividos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo a través de este tipo de terapias? Poner a la persona en un estado de relajación para poder acceder a esa información subconsciente donde se crearon en eventos pasados de esos traumas y poderlos procesar de una manera terapéutica.
12:40, interesante, hipnoterapeuta. Porque él decía, no, hay personas que se preocupan y se estresan y a veces creemos, y me incluyo también, que con tomarnos un café o con salir a conversar con amigos ya nos olvidamos por un momento, pero luego cuando regresamos a casa, por ejemplo, volvemos a la realidad. Y es ahí donde de pronto no le ponemos atención a esto y con el tiempo acumulamos. ¿Cómo podemos ayudarnos entonces con aquello? ¿Buscar la ayuda profesional o de qué otra manera, hipnoterapeuta? Muy buena pregunta, Liz. Y aquí el tema es justo lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, ¿cómo se crean los vicios? Justamente por una retención de la información, de la emoción, ¿sí? Por ejemplo, un vicio, fumar o el tema del alcohol o tomarnos un café, es lo que produce un hábito, ¿sí? Un hábito repetitivo que es lo que estamos provocando es tratarnos de olvidar momentáneamente del problema, ¿sí? Simplemente estamos tratando de poner la basura debajo de la alfombra. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? La causa original sigue ahí. Y si existe la causa original de nuestras preocupaciones, de un tema de ansiedad, de un tema de depresión, pues el efecto va a continuar, ¿sí? Entonces es por eso que este tipo de terapias lo que buscan es el origen. ¿Para qué? Para desactivar el origen. Imagínate qué es lo que pasaría si tú logras gestionar realmente esa causa original, te ocupas de arreglar esa causa. El efecto, pues, simplemente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque si hay algo, por ejemplo, en el trastorno del sueño que a mí no me permite dormir y puedo gestionar eso que me está quitando el sueño, pues el sueño simplemente va a volver. ¿Por qué? Porque ya está gestionada la causa original de lo que me estaba quitando el sueño. También aquí incluye, por ejemplo, hay personas que les preocupa algo que no les afecte directamente, pero de pronto un familiar, un amigo, y a veces dice, wow, le pasa esto, me podría pasar a mí, y vienen las preocupaciones, y viene el insomnio. También ayuda a este tema de la hipnosis, Juan Carlos. Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, claro, como dices tú, tendemos a empatizar con las personas, con la situación de crisis, por ejemplo, de lo que está pasando en el país, el tema de la delincuencia, el tema de crisis financiera, etcétera, etcétera. Quizás no nos esté pasando directamente a nosotros, sin embargo, tenemos un proceso de empatización con las otras personas, ¿sí? Tenemos que entender que la mejor manera que nosotros podemos ayudar a la sociedad es estando bien nosotros mismos, y tenemos que ser estratégicos, ¿no es cierto? ¿Qué saco yo estresándome, preocupándome por la delincuencia si no hago algo al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de terapias? Sin duda alguna, buscar un tema de crear una mentalidad en resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Enfrentar las crisis de una mejor manera, ¿sí? Y para eso se necesita una mentalidad y una emocionalidad que sea congruente con tratar de solucionar estos momentos de crisis que podrían estar viviendo, sea que viva una persona directamente o que esté viendo indirectamente en la sociedad. Juan Carlos, justamente ahora estamos con Juan Carlos Valenzuela, él es hipnoterapeuta, trata temas de ansiedad y todo lo que tiene que ver con estos trastornos que muchas veces la sociedad cree que no existen, pero realmente existen. En lo personal yo creo, he leído mucho sobre esto, tantos químicos que tiene el cuerpo, que son los desbalances y no existe vale la redundancia, ese equilibrio entre nosotros, entre el ambiente, la naturaleza me refiero. Pero, yo le preguntaba hace un momento cómo actúa la hipnosis. Porque cuando uno escucha hipnosis es como que, a ver, van a cogerte de la cabeza, van a ponerte una mano y él va a poner un poder eléctrico y lo va a usted a resetear. Entonces, ¿cómo es esto real? ¿No es esto real? Claro, qué técnico. O yo viéndolo a usted, no sé, pues usted me puede enseñar a respirar para uno poder, no sé, pues sentir que fluyen las... Hay personas que no saben respirar y claro, le dicen, ¿usted sabe respirar? Y dice, sí, a ver, respire. Y dice, no, así no se respira. Entonces, es interesante. ¿De qué forma, Juan Carlos? A ver, en la pupila hay el tema del espectáculo, ¿no es cierto, Carlos Luis Dilice? Eso es a lo que te refieres, ¿no es cierto? Donde yo voy y te pongo la mano y de pronto te duermo. Eso, no me voy a meter con el tema del espectáculo porque no soy un hipnotizador del espectáculo. Bueno. Y no sé si funcione ese tema, sí, pero en tema de terapias, en hipnosis terapéutica, lo que nosotros hacemos, lo que te decía al principio, poner a la persona en un estado de relajación. Porque fíjate tú, Carlos Luis y Lisset, el momento que tú estás en un estado de relajación, en un estado controlado, en un ambiente protegido, con el acompañamiento de un terapeuta, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes tomar mejores decisiones, ¿sí o no? Estás tranquilo, estás controlado, ¿puedes tomar mejores decisiones? ¿Sí o no?
Sí, claro. Evidentemente, ¿no es cierto? Es diferente a estar en un estado de ansiedad. ¿Y qué es lo que más hay que generar? ¿Dopamina? ¿Qué es lo que más hay que en ese momento elevar para poder tomar decisiones apropiadas, para poder estar tranquilo? ¿Cómo usted? Porque esos son químicos que uno dice, a ver, el doctor, tómese una pastilla, y sin criticar a los doctores por si acaso, ellos están dentro de su rama hacerlo, pero hay veces que personas no quieren pues utilizar por temor a ser narcodependiente, por ejemplo. Así es, así es. ¿Qué es lo que pasa a el tema químico? Pues tuve endorfinas, tuve dopamina, baja cortisol y baja adrenalina. ¿Por qué? Porque estoy en un estado relajado, ¿no es cierto? En ese tipo de estado yo puedo tener una conciencia mucho más tranquila y elevada y poder, sobre todo en este caso de hipnosis, que se busca hacer regresiones, ¿sí? Es decir, estamos buscando, Carlos Luis y Lisset. Da como miedo eso, Juan Carlos. Esos miedos, esos pequeños traumas que están ahí y que están en información de eventos pasados, ¿sí? Muchas personas cuando entran en hipnosis se dan cuenta que han tenido recuerdos y que lo han marcado. Y vivencias reprimidas y bloqueadas, que han marcado un antes y un después, ¿sí? Existe una programación subconsciente en base a esos eventos. ¿Y usted desprograma eso? Exactamente. Si nosotros encontramos la causa original de esa información, no podemos cambiar el pasado, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que sí podemos cambiar es la perspectiva de lo que yo viví en el pasado, ¿sí? Algo que en algún momento pudo haberme causado un trauma, pues yo puedo llevarlo a la experiencia. ¿A través de qué? De un cambio de vista, un cambio de gafas, de cómo estoy viendo yo ese evento para poder interpretar de otra manera, ¿sí? El cerebro es una máquina de crear metáforas, y cuando tú creas metáforas acerca de algo que has vivido de una manera diferente, pues eso puede ayudarte a regular la química de tu cuerpo, como tú bien lo dijiste, es decir, dejar de acordarme de esa situación traumática de una manera que produzca químicos negativos en mi cuerpo, ¿sí? A simplemente pues desenganchar la emoción que en ese momento me generó y lograr que mi cuerpo se regule en base al poder del pensamiento. Oiga, esta última parte me llamó la atención porque yo estoy leyendo un libro que se llama Ese dolor no es mío. Y es interesante porque te conecta, incluso te podría conectar con las personas que tú no conociste, pero que van dentro de la genética de tu familia, del árbol genealógico, exactamente. Y hay una parte del libro que dice, hay preocupaciones que no son tuyas, pero que vienen de tu abuela, de tu madre y que pasan a ti y que llegan momentos de tu vida en donde tú no entiendes ciertas cosas, pero cuando llegan este tipo de terapias o donde te hacen reflexionar o te hacen conectar con tu pasado, pero que no es tu pasado y te das cuenta de que llevas preocupaciones que no son realmente tuyas y a veces entras en depresión, en ansiedad, en preocupación y por eso me llamó justamente esta parte que usted mencionaba, Juan Carlos, porque hay cosas que tienen conexiones y a veces uno no cree o dice, wow, ¿será verdad o no será verdad? Y al fin y al cabo usted lo da a conocer y me conectó mucho con esta parte de este libro, que es bastante interesante y por eso a veces es bonito y quizás feo también, porque usted decía, nos conectamos con el pasado y hay personas que llegan incluso hasta llorar por recuerdos, por historias, por antecedentes que de pronto no se pueden superar, pero cuando nos preguntan, soltamos. Y de pronto esa liberación nos puede ayudar también a salir adelante, Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hablando del tema ancestral, por supuesto, en nuestro ADN está toda la información, no solamente de nuestros padres, sino abuelos, bisabuelos. Tenemos un árbol genealógico totalmente inmenso, no solamente hemos logrado manifestar características físicas, sino también mentales, emocionales e incluso yo me atrevería a decir que espirituales, ¿sí? Hablando del tema de por qué volver alguien me ha preguntado, pero bueno, ¿por qué volver a eventos pasados traumáticos? ¿Sí? El tema es sencillo. El evento pasado traumático está creando un efecto negativo en el momento presente. Esa es la verdadera razón por la que nosotros hacemos un acompañamiento terapéutico en eventos pasados traumáticos. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Que en algún momento cuando viviste ese evento traumático, quizás no tenías la fuerza, el conocimiento, la tutela, la asesoría, la información, pero ahora cuando tú estás en este tipo de terapias tienes el acompañamiento, tienes la fuerza, tienes la información, tienes el conocimiento. Es decir, es diferente volver a un evento pasado con ese tipo de recursos a lo que te tocó vivir, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿para qué vamos indagando en esta información? Simplemente para reparar los efectos negativos que puede estar sintiendo una persona en el momento presente. Si no sintiéramos efectos negativos en el momento presente, pues no habría razón para volver al pasado, ¿no es cierto? Pero ahí está este tipo de herramientas que nos sirven pues, para cambiar y mejorar la calidad de nuestra información subconsciente.
Perfecto, 12:50. Juan Carlos, entonces una recomendación a las personas que de pronto no encuentran esa salida o como decía también el abogado, hay personas que hacemos de lado este tema de la salud mental que tiene que ver bastante importancia y que a mí en lo personal me alegra porque siempre me preguntaba por qué hacemos de lado estas cosas o por qué no sentimos empatía por el otro, porque a veces criticamos y decimos ya va a pasar, relájate, disfruta la vida, pero nadie conoce de pronto el detrás de las historias de cada persona porque todos tenemos diferentes vivencias, pero entonces ¿alguna recomendación usted como experto en el tema y quizás también la gente que necesita ayuda y de pronto usted dónde está ubicado y todo este tema de información? Muchísimas gracias, Giselle. Yo creo que una recomendación es buscar las causas originales de esos efectos negativos, ¿sí? Traten de no engañarse más a las personas que están tratando de, como yo digo, poner la basura debajo de la alfombra, ¿sí? Eso es simplemente un recurso que va a tener una temporalidad, pero tarde o temprano eso se va a develar. ¿Sí? ¿Qué es lo más inteligente? ¿Qué es lo más estratégico? Encontrar las causas originales. Sea que puedan probar con hipnosis, con programación neurolingüística, con psicología, etcétera, etcétera. Busquen esas causas originales. Eleven ese nivel de conciencia. Desen la oportunidad de encontrar en este tipo de herramientas, pues, las cosas que les permita echar raíz de todo eso que queremos gestionar, ¿sí? Ahora, yo soy Juan Carlos Valenzuela, estoy en la ciudad de Quito. Estoy en el sector de Cumbayá, mis teléfonos de contacto es 098-3564-075 y me encuentran en las redes sociales como Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta, pues estoy aquí a las 2. Una vez más su teléfono que yo lo voy a anotar aquí. Claro que sí, 098 ¿sí? 35 64 075. O sea, 098-356-4075. Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta de la ciudad capital. Así es, mi querido Carlos. Aquí está. Aquí es bueno. Claro. 12:52. Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta, ¿algo más que desea acotar? Y nuestra parte les agradecemos porque es importante tratar estos temas y sobre todo para ciudadanos que a veces no encuentran esa salida y a veces cuando escuchan y dicen, ok, voy a tomar cartas en el asunto y me voy a hacer atender, porque hay personas que temen buscar la ayuda profesional porque incluso va a sonar duro, pero dicen es que yo no estoy loca y no quiero esa ayuda. ¿Verdad? Sí, a mí me ha tocado un poquito concientizar en este tema y tratar de elevar el nivel de conciencia en el sentido que este tipo de terapias puede ayudar muchísimo, ¿sí? Me ha pasado que me he topado con gente que piensa que de pronto pues esto le va a quitar la concentración o va a tener efectos secundarios o incluso me dijeron recientemente que podría darles un daño cerebral, ¿sí? Esto es falta de conocimiento en realidad, ¿sí? Porque a la final es una terapia de tipo meditativo, ¿sí? Y la meditación, si alguien empieza a investigar acerca de qué es meditación, qué es hipnosis, todo eso, van a encontrar muchísimo más beneficios que la gente por falta de conocimiento podría estar perdiendo e incorporar a su vida para que puedan hacer cambios y mejorar la calidad de su vida, es importante, ¿no? Entonces mi recomendación, pues, busquen en el internet, busquen información no solamente en mi página acerca de hipnosis, cómo funciona, sino que busquen otro tipo de alternativas, pero gestionen la causa original de esos problemas que pueden estar teniendo en el momento presente. Perfecto, 12:53. Le agradecemos entonces a Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta, sobre este tema importantísimo que debería ser tratado de distintas áreas. Gracias, que tenga excelente día.